Seguimos en el Gobierno de la Mañana a través de esta Z101 y es el turno de Julieta Tejada. Gracias, señor director. Fíjense, el presidente Luis Abinader, pues ayer habló en su presentación al país sobre todas las iniciativas y acciones que va a llevar a cabo para fortalecer todo lo que tiene que ver con la transparencia en la función pública y por supuesto que esto coadyuvar en un control mayor, una reducción de los niveles de corrupción que se supone pues se da desde el Estado. Habló también de reforzar la independencia del Ministerio Público para que sea este órgano, sea esta figura, este funcionario público que representa al Ministerio Público, que es el procurador o la procuradora de la República, sea escogida por un órgano apartidista. No es la primera vez que el presidente de la República se refiere a este tema. Él entiende, está convencido de que el Ministerio Público, que el Procurador General de la República debe ser un ente independiente del Poder Ejecutivo. En principio, eso se oye bien y es legítimo, porque cuando un ciudadano dominicano, en este caso, aspira a ser presidente del país y de dirigir las riendas de su país, pues obviamente que lo ejerce cuando llegas y si logra el voto popular a su favor y logra llegar a ser presidente, como es el caso del señor Luis Abinader, bueno, pues ejerce su gobierno, ¿verdad? Hace su gobierno y introduce las mejoras, las innovaciones que considere de lugar, porque es su legado, al final de cuentas, es su legado que dejará al país. Ahora bien, ese tema de escoger al Ministerio Público por un órgano apartidista, lo que significará obviamente una reforma, por un lado implica una reforma constitucional, porque la Constitución establece la figura, las funciones del Procurador General de la República y cómo se elige, es decir, cómo se designa, mejor dicho, en este caso, bueno, por un decreto presidencial, pues necesariamente habrá que reformar la Constitución. Y me imagino que una de las razones por las cuales el presidente de la República habló de una posible reforma constitucional, pues esta es una de las razones. ¿Y por qué digo entonces que necesariamente será así inclusive deberá incluir otras decisiones? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que deslindar las funciones del Procurador General de la República del Ministro de Justicia. ¿Y a qué me refiero específicamente? Bueno, en este momento, la Procuraduría General de la República tiene funciones muy específicas. La ley establece que la Procuraduría General de la República deberá dirigir la política del Estado contra la criminalidad en coordinación con los lineamientos trazados a tales fines por el Poder Ejecutivo. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que es esa figura en este momento, el Procurador General de la República, que tiene que trabajar bajo los lineamientos del presidente en todo lo que son políticas públicas tendentes a erradicar la criminalidad en el país. Así como el presidente de la República traza su política monetaria con los organismos que están establecidos por ley para ello, así como el presidente de la República traza su política en materia de salud a través del ministro de Salud Pública, del Ministerio de Salud Pública, así como el presidente de la República traza sus políticas en materia de educación a través del Ministerio de Educación, bueno, pues traza igualmente su política anticrimen del Estado
¿A través de quién? A través del Procurador General de la República, que es en estos momentos el funcionario que está llamado a ser el brazo ejecutor del Poder Ejecutivo en materia de política anticrimen. Entonces, también el Procurador General de la República tiene unas funciones muy específicas que tienen que ver con la persecución del delito como tal. Entonces, es evidente que para lograr que ese Ministerio Público, bueno, pues finalmente que se logre una reforma a la Constitución y que se decida escoger por un órgano partidista, habrá que crear entonces el Ministerio de Justicia. Porque, ¿y a quién le va a dejar el presidente de la República las funciones de crear políticas públicas para perseguir el delito? Necesariamente tendrá que crear ese Ministerio de Justicia, nombrar un ministro de Justicia que entonces se encargue de dirigir esa política, y el Procurador General de la República que se encargue de perseguir los delitos. Entonces, ahí entonces también tendrá que ese Ministerio de Justicia asumir todas las funciones que tienen que ver con eso y las instituciones que tienen que ver también con esa política. Por ejemplo, el sistema penitenciario dominicano. Entonces tocará a ese Ministerio de Justicia asumir la dirección y la rectoría del sistema penitenciario dominicano. Por ejemplo, tendrá también ese Ministerio de Justicia que asumir, por ejemplo, el INACIF, que es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que es un órgano que da apoyo a las investigaciones de materia penal, que tienen que ver con, no solamente con lo que pueda envolver la muerte sospechosa de un ciudadano, si hay manos criminales, si determinar si hubo manos criminales en ellos, sino también, por ejemplo, temas como el INACI es quien certifica, a propósito de que ahora, por ejemplo, se decomisó, se encontró una cantidad importante de droga en el puerto Caucedo. Bueno, es el INACI que certifica que realmente lo que ahí se encontró es droga. En fin, que ese Instituto Nacional de Ciencias Forenses también deberá estar bajo la dirección de ese Ministerio de Justicia, pero también muchísimas otras funciones que realiza la Procuraduría que tienen que ver, por ejemplo, con legalizaciones, con las expediciones de certificaciones, con el tema de multas, toda esa parte tendría que pasar al Ministerio de Justicia, y entonces ese Ministerio Público, que será elegido, escogido por un órgano totalmente apartidista, que pudiera ser la modalidad de, no sé, que el Senado se le presente una terna al Senado y que el Senado, o al Congreso, mejor dicho, y que el Congreso entonces elija de esa terna quién será el Ministerio Público. Bueno, entonces ese nuevo Ministerio Público se encargará y se concentrará solamente en lo que tiene que ver con la persecución del crimen, pero toda la otra parte, incluyendo la parte de prevención de los delitos, que debe de estar contenido en una política anticrimen del Estado, en la política criminal del Estado de la República Dominicana, esa parte inclusive importantísima de prevención, que también ahora la tiene que asumir el Ministerio Público, pues deberá ser asumida por el Ministerio de Justicia, que tendrá entonces como órgano rector de la política criminal del Estado, coordinar con diferentes instituciones que tienen que ver con la prevención de ciertos delitos. Entonces ahí también esa parte tendría que pasar al Ministerio de Justicia, y como digo, el Ministerio Público pues concentrarse exclusivamente en lo que tiene que ver con
la persecución del delito. Entonces, en ese sentido, pues ahí se abriría un debate interesante. No es la primera vez que se ha tocado este tema en sectores que tienen que ver con el sector justicia, que se ha debatido sobre la necesidad o de la posibilidad de que pudiera volverse a ese modelo que existió en el país. Antes había un Ministerio de Justicia y existía el Procurador General de la República. Entonces, bueno, pues sería abrir un debate en ese sentido. Estamos hablando de que habría que crear una estructura nueva, que sería ese Ministerio de Justicia, para que pueda ser entonces viable el interés del señor presidente de la República de dejar como legado al país un ministerio público 100% independiente, que no sea nombrado por el Poder Ejecutivo, y ahí sí habría esa independencia de la que estamos hablando, porque mientras usted dependa del decreto del presidente de la República, pues hablar de independencia sería una quimera. Vámonos juntos.